Nunca olvidaré ese día. El sol apenas se filtraba entre los árboles del patio de mi hijo cuando escuché las palabras que rompieron lo poco que quedaba de mi corazón. ¿Por qué sigue viva esa vieja? La voz era la de mi nuera, clara, cortante, como una navaja. Y él, mi propio hijo, no respondió. El silencio que siguió dolió más que cualquier insulto. Me quedé quieta, con la canasta de ropa limpia en las manos, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, cómo mi respiración se detenía. Durante unos segundos pensé que tal vez había escuchado mal. Pero luego oí la risa de ella, una risa amarga, y su voz otra vez. Deberías pensar en vender la casa cuando ella ya no esté. Con ese dinero podríamos por fin mudarnos a Guadalajara. Mi hijo respondió por fin con un suspiro cansado. No empieces, Laura. No pude más. Sentí que si daba un paso atrás, si huía, me convertiría justo en lo que ellos creían. Una sombra, un estorbo. Así que, en lugar de marcharme, caminé hacia la puerta trasera. Empujé con suavidad y entré. El sonido del pestillo rompió el silencio del patio. Los dos se quedaron helados al verme. Laura fingió una sonrisa torpe. «Ah, suegra, no la escuchamos llegar». No dije nada. Dejé la canasta sobre la mesa y avancé despacio, mirándolos a ambos. Mi hijo Diego tenía la misma mirada que su padre cuando no sabía cómo enfrentar la culpa. Baja, esquiva. «Mamá, ¿no es lo que piensa?» «Entonces explícame», le interrumpí con la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. ¿Qué es lo que debo pensar cuando escucho a mi nuera preguntarse por qué sigo viva? Él tragó saliva, buscando palabras que no existían. Laura desvió la mirada, fingiendo revisar su celular. No esperé respuestas. «No te preocupes, hijo», dije finalmente. «Estoy viva y más despierta que nunca». Salí de la cocina sin mirar atrás y subí a mi cuarto. La casa que una vez había sido mi refugio, la que ayudé a construir con mis manos junto a mi difunto esposo, ahora se sentía ajena. Las paredes parecían oír todo, como testigos silenciosos de una traición que no necesitaba pruebas. Me senté en la cama y dejé que las lágrimas corrieran por mi rostro arrugado. Tenía 73 años y nunca había sentido tanta soledad. Pensé en Rubén, mi esposo, el hombre que siempre decía: «Nuestros hijos son nuestro legado, Lidia». Si él estuviera vivo para ver en qué se habían convertido, se moriría otra vez. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí cambió. No fue rabia ni tristeza, fue una decisión. No iba a dejar que me enterraran en vida, no después de todo lo que había sacrificado. Tomé mi cuaderno viejo, el de tapas de cuero que guardaba desde mis tiempos de maestra rural, y empecé a escribir. Siempre creí que cuando las palabras duelen, hay que dejarlas salir. Así comenzó esta historia. Porque si ustedes están escuchando ahora, quiero que sepan cómo una madre, una abuela, puede ser herida por su propia sangre, y cómo puede encontrar fuerza incluso entre las ruinas. Todo comenzó muchos años antes, cuando mi Diego apenas tenía 5 años y su padre todavía vivía. Rubén trabajaba en el taller del pueblo. Era un hombre sencillo, pero con manos de artista. Cada mueble que construía parecía tener alma. Yo enseñaba en la primaria, caminando 3 kilómetros cada mañana con mis libros bajo el brazo. Éramos pobres, sí, pero felices. Diego era nuestro único hijo, nuestro tesoro. Cuando Rubén enfermó, la vida cambió. Fueron meses de hospitales, medicinas y noches sin dormir. Yo vendí mi alianza para pagar las últimas cuentas. El día que murió, me quedé sola con un niño de 8 años y una deuda que no sabía cómo enfrentar. Pero lo hice. Cosí, enseñé, limpié casas. Nunca me quejé. Cada moneda que ganaba la guardaba en un frasco de vidrio, el mismo que todavía tengo en mi closet. Ese frasco fue lo que nos dio techo, escuela y comida. Y ahora, tantos años después, ese mismo hijo, el niño al que enseñé a leer, el que dormía abrazado a mi brazo cada noche, hablaba de mí como si fuera una carga.
Esa noche no bajé a cenar. Escuché desde arriba el ruido de los cubiertos, las risas falsas, el murmullo de Laura criticando el arroz. Cerré los ojos y recordé el sonido de mi casa cuando Rubén estaba vivo. Las carcajadas, la radio, el olor a pan recién hecho. Ahora solo había silencio. Tomé una decisión que cambiaría todo. No me iría de esa casa, pero tampoco seguiría siendo invisible. Si querían una vieja muda, tendrían que aprender a convivir con mi voz. Porque lo que ellos no sabían era que esa casa no solo guardaba recuerdos, también guardaba secretos. Secretos que Rubén y yo escondimos hace muchos años, y que muy pronto ellos mismos iban a desenterrar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hijo, tan parecido al de su padre y tan distinto al mismo tiempo. Rubén jamás me habría hablado con esa indiferencia. Él tenía carácter, sí, pero también una ternura que lo hacía único. Siempre decía que la verdadera herencia que podíamos dejar a Diego era el ejemplo. Si pudiera verme ahora, sentada en la oscuridad, escuchando los pasos de mi nuera por el pasillo, callando para no provocar una discusión. Me levanté antes del amanecer, preparé café, como lo hacía desde hace 50 años, y bajé al sótano. Nadie iba allí desde que Rubén murió. Las tablas del piso crujieron bajo mis pies. El olor a madera vieja y polvo me llenó el pecho, y por un instante sentí que él estaba conmigo otra vez. El foco colgaba de un cable torcido. Lo encendí. Frente a mí, cubierto por una sábana amarillenta, estaba el banco de carpintería de Rubén. Me acerqué y pasé la mano por la superficie. Aún podía sentir las marcas de su cuchilla, las hendiduras que hacía cuando estaba concentrado. Al lado, una pared con un panel de madera más oscuro que los demás llamó mi atención. Siempre supe que había algo ahí. Recordé la última noche antes de su muerte. Rubén, débil y con fiebre, me había tomado la mano y susurrado: «Si algún día necesitas empezar de nuevo, busca detrás de lo que construimos juntos». Entonces pensé que deliraba, pero ahora sus palabras resonaban distintas. Busqué un martillo y golpeé suavemente el panel. El sonido hueco confirmó mi sospecha. Con cuidado retiré los clavos uno a uno hasta que el trozo de madera cedió. Detrás había una pequeña cavidad envuelta en un paño gris. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. Dentro encontré una caja metálica, de esas que Rubén usaba para guardar tornillos. La abrí y lo que vi me dejó sin aire. Había fajos de billetes viejos, amarillentos, atados con cuerda, y una libreta. La reconocí enseguida. Era la agenda donde Rubén anotaba sus encargos, pero las últimas páginas estaban escritas con otra letra, apresurada, como si hubiera querido dejar algo escondido a propósito. Leí en voz baja: «A quien encuentre esto, si mi esposa vive, esto le pertenece. No es mucho, pero es fruto de mis manos. Que nunca tenga que depender de nadie para comer». No pude contener el llanto. Abracé aquella caja como si fuera él. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo lejos de ese lugar donde ya no me querían. Sin embargo, no me moví. Aún no. Sabía que marcharme sin más sería darles la razón. Ellos pensarían que por fin se habían librado de mí. No. Si algo iba a cambiar, debía hacerlo en mis propios términos. Guardé la caja bajo mi cama y regresé a la cocina como si nada. Cuando Diego bajó, apenas me saludó. Laura lo siguió, perfumada, con su bata de seda. «Buenos días, suegra», dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. «Buenos días, Laura», respondí sirviendo café. «Hoy viene el agente inmobiliario», comentó Diego sin mirarme. «Quiero que estés aquí. Necesitamos revisar unos papeles de la casa». «¿Papeles?». Fingí sorpresa. «¿Qué papeles?». «Los de la propiedad», dijo Laura con una sonrisa forzada. «Estamos pensando en reorganizar las escrituras, solo para simplificar las cosas».
Sabía lo que eso significaba. Querían mi firma para vender la casa que Rubén y yo construimos con nuestras manos. Me quedé mirándolos fingiendo inocencia. Claro, hijo, lo que tú digas. Cuando se fueron al trabajo, me quedé sola. Abrí la libreta de Rubén una vez más. Entre las páginas encontré algo más. Una llave pequeña pegada con cinta. No decía a qué pertenecía. Solo había una nota con 3 palabras. No antes del final. Pasé el día entero pensando qué significaban esas palabras. ¿El final de qué? Tal vez del matrimonio, tal vez de la paciencia, o tal vez simplemente el final de mi silencio. Por la tarde salí a caminar por el barrio. Saludé a doña Teresa, la vecina de enfrente. Me miró preocupada. «Lidia, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, Teresa, solo un poco cansada». «¿Cansada o triste?», sonreí. «Las 2 cosas», ella suspiró. «No sabes cuánto te admiro. Siempre tan fuerte. Si necesitas algo, aquí estoy». Sus palabras me reconfortaron. Era bueno saber que aún existía bondad fuera de aquellas paredes. Cuando regresé, encontré un sobre la mesa. Era del banco. Lo abrí y vi mi nombre, Lidia Vargas. Era un aviso de deuda atrasada, pero yo no tenía deudas. En el reverso, el titular, Diego Vargas. Cotitular autorizado. El corazón me dio un vuelco. Ellos habían usado mi cuenta para pagar sus gastos. Mis ahorros, los que tenía desde hacía 20 años, estaban casi vacíos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, recé. Pero no para pedir fuerzas. Reé para que Rubén me guiara, porque sentía que lo que venía después no sería castigo, sería justicia. Miré hacia la pared donde dormía mi hijo, al otro lado del pasillo, y susurré. Si creen que soy una carga, todavía no han visto de lo que soy capaz. Porque dentro de esas paredes había más que recuerdos, había pruebas, y yo apenas empezaba a buscarlas. A la mañana siguiente, el aire se sentía distinto, pesado, denso, como si las paredes mismas contuvieran un secreto que quería salir. Hice el café temprano y me quedé observando el vapor subir de la taza, pensando en las palabras de Rubén. No antes del final. Quizás ese final estaba más cerca de lo que yo creía. A media mañana escuché el motor del auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la cortina. Diego no venía solo. Con él estaba un hombre alto, trajeado, con una carpeta en la mano. El agente inmobiliario, supuse. No me moví. Los observé entrar y hablar en voz baja con Laura. Ella, sonriente, vestida de forma impecable, lo guiaba por las habitaciones como si la dueña fuera ella. «Este comedor tiene buena luz natural», decía el agente. «Podríamos pedir al menos $150,000, quizá más». «Perfecto», respondió Laura. «Mientras más rápido se venda, mejor». Mi sangre hirvió. Esa casa valía mucho más que dinero. Ahí había nacido mi hijo, ahí había muerto Rubén, pero ellos hablaban como si fuera solo una propiedad vieja que estorbaba en sus planes. Me quedé en silencio, escuchando desde el pasillo. Cuando entraron a mi habitación, fingí sorpresa. «¿Qué hacen aquí?» El hombre del traje sonrió con cortesía. «Solo revisando, señora. La casa tiene gran potencial. Si me permite...» «No, no le permito», respondí con calma. «Esta habitación no está en venta». Laura soltó una risa nerviosa. «Ay, suegra, no exagere. Solo estamos evaluando». «Evalúen desde la puerta». El silencio fue tan incómodo que hasta Diego bajó la mirada. El agente tosió y cerró su carpeta. «Bueno, creo que tenemos suficiente información. Los llamo más tarde». Cuando se fueron, Laura explotó. «¿Por qué tiene que hacer las cosas tan difíciles? Esta casa ya no es práctica para usted». «Práctica», repetí saboreando la palabra. No sabía que el amor se medía en metros cuadrados. «No empiece con sentimentalismos, mamá», dijo Diego elevando la voz. «Necesitamos estabilidad. Tú podrías mudarte con Teresa o irte a un lugar más adecuado». ¿Adecuado? Sí,
¿Un hogar o algo así? Sus palabras fueron un cuchillo, pero no respondí. Sonreí con esa calma que aprendí a usar cuando quiero que el otro crea que ganó. Claro, hijo, si eso te hace feliz. Él suspiró, aliviado, y salió al jardín. Laura lo siguió. Cuando el sonido de sus pasos se perdió, cerré la puerta y abrí la caja de Rubén. La libreta, la llave, los billetes, nada más. ¿Qué estaba queriendo decirme con «no antes del final»? Me incliné hacia la pared, la misma donde Rubén había colgado su retrato. Golpeé suavemente. Sonó hueco. Busqué un destornillador y empecé a quitar los clavos. El polvo cayó sobre mis manos y detrás del retrato apareció una tapa de madera. La quité con cuidado. Dentro había un sobre envuelto en plástico, amarillento por los años. Lo abrí. Dentro había varios documentos, escrituras, certificados y un contrato firmado por Rubén. Mi respiración se aceleró. En el encabezado decía «Propiedad, Lidia Vargas, titular única». No era la casa de Diego, era mía. Rubén la había registrado a mi nombre antes de morir. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio, porque ellos no podrían vender nada sin mi firma. Furia, porque habían intentado hacerlo sabiendo que esa casa me pertenecía. Y en el fondo, lo peor no era la traición legal, era la moral, el desprecio, el deseo de borrarme. Guardé los papeles en mi bolsa, junto con la llave misteriosa. Esa noche esperé a que se durmieran y bajé al sótano. Usé una linterna vieja. Busqué entre las herramientas, los cajones, los estantes. Nada. Hasta que la luz rebotó en un pequeño cofre empolvado. Tenía una cerradura diminuta. Probé la llave. Encajó. Al abrirlo, un olor a madera húmeda y metal me golpeó. Dentro había fotografías, cartas y algo envuelto en un trapo. Un medallón de oro con las iniciales RB y una nota doblada. Si algún día la soledad te pesa más que el silencio, entrega esto al hombre del taller de la esquina. Él sabrá qué hacer. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. El taller de la esquina ya no existía. Hacía años que se había convertido en un negocio de repuestos. Pero recordaba el nombre del dueño original, Don Mateo, un viejo amigo de Rubén. Decidí ir a buscarlo al día siguiente. Antes de subir, escuché voces desde el patio. Me asomé. Diego y Laura discutían. Te dije que era un error traer a la gente. ¿Y qué querías que hiciera? No tenemos dinero, Diego. Si no vendemos esta casa, el banco nos la quita. El banco no puede quitarnos algo que no es nuestro, respondió él frustrado. Entonces que lo haga tu madre, escupió Laura. Ya no sirve de nada. Las lágrimas me nublaron los ojos. No por lo que decían, sino porque ya no me reconocía en la madre que crió a ese hombre. Subí despacio a mi cuarto, abracé la libreta y el medallón, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Rubén no solo me había dejado un hogar, me había dejado una salida. Al amanecer, preparé mi bolso y me miré al espejo. Hoy no vas a llorar, Lidia, me dije. Hoy vas a descubrir lo que tu marido quiso que supieras antes del final. Cerré la puerta sin hacer ruido y caminé, con paso firme, hacia el taller del que nadie había hablado en 30 años. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y a recuerdos. Caminé despacio por la calle empedrada, sosteniendo con fuerza el medallón dentro del bolsillo. A cada paso, los años parecían pesar menos. Recordaba cuando Rubén y yo paseábamos por ese mismo camino los domingos, tomados de la mano, soñando con un futuro sencillo. No imaginaba que décadas después estaría siguiendo sus huellas en busca de un secreto escondido. El taller de Don Mateo había cambiado. Ahora el letrero era nuevo y decía Repuestos Hernández, pero el olor a grasa y metal seguía siendo el mismo. Me acerqué al mostrador. Un joven con overol azul levantó la vista. ¿Puedo ayudarla, señora? Busco a don Mateo, Nes, respondí. El muchacho frunció el ceño. ¿Don Mateo Vargas? Él falleció hace como 10 años.
Pero su hijo todavía trabaja aquí. ¿Su hijo? Así es. Espere un momento, le aviso. Mientras aguardaba, mis ojos se llenaron de herramientas que reconocía de memoria, las mismas que Rubén usaba en casa, el mismo tipo de banco, las mismas latas de aceite. Todo parecía congelado en el tiempo. Un hombre de unos 50 años salió del fondo, limpiándose las manos con un trapo. ¿Busca a mi padre? Sí, soy Lidia Vargas. Mi esposo, Rubén Vargas, trabajó con él hace muchos años. El hombre me miró sorprendido. ¿Rubén Vargas? ¿El carpintero? Mi papá hablaba de él todo el tiempo. Saqué el medallón del bolsillo y se lo mostré. Rubén me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, se lo entregara a su padre. El hombre lo tomó con cuidado, lo observó un momento y asintió lentamente. Entonces, sí, usted es la persona de la que hablaba. ¿De la que hablaba?, pregunté desconcertada. Sí, mi papá me contó que Rubén le dejó un sobre para usted, hace mucho. Dijo que si alguna vez venía una mujer con este medallón, debía entregárselo sin hacer preguntas. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Todavía lo tiene? El hombre sonrió. Mi padre guardaba todo. Espere. Desapareció detrás de una cortina de lona y regresó con una caja de metal abollada. La abrió sobre el mostrador y entre papeles amarillos sacó un sobre cerrado con mi nombre. Lidia. Mis manos temblaban. Rompí el sello con cuidado y saqué una carta escrita con la letra firme de Rubén. Mi Lidia, si estás leyendo esto significa que encontraste lo que escondí y que la vida no te lo ha puesto fácil. No quiero que vivas con miedo ni que dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Guardé más de lo que crees, pero no todo está en esa casa. Don Mateo sabe dónde está el resto. Lo hice así para protegerte. Si alguna vez te sientes sola, recuerda que no estás sola. Te dejé una salida y una misión. Lo que hicimos juntos no fue solo para nosotros, sino para quienes vendrán. Con amor eterno, Rubén. Las lágrimas me cayeron sin control. El hijo de don Mateo me miró con respeto y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Mi padre me pidió que le entregara esto también. Lo abrí. Dentro había un juego de llaves y un papel con una dirección escrita a mano. Calle Hidalgo 47, Valle del Sol. ¿Qué hay ahí?, pregunté. No lo sé, respondió él. Solo recuerdo que mi papá decía que su esposo era un hombre que siempre pensaba en el futuro. Guardé todo en mi bolso y le di las gracias. Mientras salía del taller, una mezcla de miedo y esperanza me recorría el cuerpo. No sabía qué iba a encontrar, pero algo me decía que ese lugar tenía las respuestas que Rubén me había dejado escondidas. Tomé el autobús hacia Valle del Sol. El trayecto fue largo y silencioso. Miraba por la ventana los campos secos, las casas viejas, las personas que apenas me miraban al pasar. Al llegar, bajé frente a una calle estrecha con árboles de jacaranda. Los pétalos lilas cubrían la acera como un manto. Busqué el número 47. Era una casa pequeña, de tejas gastadas pero bien cuidada. La puerta estaba cerrada con candado. Probé una de las llaves. Encajó perfectamente. Al abrir, un olor a madera nueva y lavanda me envolvió. Dentro, todo estaba ordenado. Muebles cubiertos con sábanas, una mesa con un florero seco y sobre la pared principal, un retrato de Rubén joven, sonriendo. En el centro del salón había una carpeta sobre el escritorio. Dentro, más documentos. El título decía Proyecto Fundación Vargas. Me senté y comencé a leer. Era un plan completo, detallado, para convertir esa propiedad en un hogar para adultos mayores, un refugio digno y gratuito. Rubén lo había registrado a mi nombre 20 años atrás. La voz de Rubén resonó en mi cabeza, suave, paciente, no antes del final. Ahora entendía. Él no hablaba del final de la vida, hablaba del final del silencio. Esa noche dormí en esa casa, sobre un colchón cubierto de polvo, pero con el corazón tranquilo por primera vez en años.
Al amanecer supe lo que debía hacer. No iba a escapar de mis hijos. Iba a mostrarles lo que significa tener raíces. Regresé al pueblo al día siguiente. Cuando llegué, el ambiente en casa era tenso. Diego y Laura me esperaban en la sala. ¿Dónde estaba mamá?, preguntó él molesto. Paseando por mis recuerdos, respondí con calma. Tenemos que hablar de la casa. Perfecto, dije. Pero antes hay algo que ustedes necesitan ver. Saqué del bolso las escrituras con mi nombre y las coloqué sobre la mesa. Laura palideció. Diego tardó varios segundos en reaccionar. ¿Qué es esto? Tu padre registró la casa a mi nombre antes de morir. No pueden venderla y tampoco planeo mudarme. Laura trató de protestar, pero la detuve levantando la mano. Y hay algo más. Esta no es la única propiedad que tengo. Rubén me dejó algo más grande que una casa. Me dejó un propósito. Los miré fijamente. Pronto lo entenderán. Salí sin esperar respuesta. Afuera el viento soplaba con fuerza. En el horizonte el Valle del Sol me esperaba, y con él el renacer de mi historia. Pasaron 2 semanas desde aquel día. Diego y Laura ya no me hablaban más que lo necesario, y la casa se había convertido en un silencio de cuchillos. Pero yo no me detuve. Cada mañana salía temprano con mi bolso, el medallón de Rubén al cuello y una libreta donde apuntaba todo. Los vecinos pensaban que iba al mercado, mis hijos, que iba a rezar. Nadie sospechaba que cada paso me acercaba más al legado que mi marido me había dejado. El Valle del Sol se encontraba a unos 40 minutos del pueblo. Tomaba el mismo autobús todos los días. Saludaba al chofer y bajaba frente al número 47, donde una nueva rutina comenzó a nacer. Limpié la casa, quité las sábanas de los muebles, abrí las ventanas para dejar que el aire entrara después de tantos años de encierro. La luz llenó los cuartos y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Mientras barría el patio descubrí una placa oxidada detrás de unas macetas. La limpié con un trapo y pude leer: Fundación Vargas, para quienes dieron todo y merecen descanso. Me quedé mirándola largo rato. Rubén había pensado en todo. Con la ayuda del hijo de don Mateo, que insistió en acompañarme algunas tardes, comencé a reparar la casa. Cambiamos vidrios rotos, pintamos las paredes, arreglamos la cerca. Cada día ese lugar dejaba de ser ruina para convertirse en refugio. Y aunque mis manos temblaban por la edad, cada pincelada me recordaba que seguía viva, útil, fuerte. Una tarde, mientras revisaba los documentos, encontré un sobre dirigido a las futuras manos que ayuden. Dentro había una lista de contactos, nombres de viejos alumnos de Rubén y míos, personas que habían prometido colaborar cuando el proyecto se concretara. Decidí llamarlos, uno a uno. «Profesora Lidia, no puedo creerlo. Claro que la recuerdo», dijo uno de ellos, un arquitecto que ahora trabajaba en el ayuntamiento. «Mi padre hablaba siempre de usted. Dígame qué necesita». «Solo un poco de fe, hijo», respondí, «y quizá ayuda con los permisos». En menos de una semana, el lugar tenía luz, agua y un permiso temporal de funcionamiento. Empecé a recibir visitas. Doña Teresa fue la primera. «Lidia, esto es un milagro», me dijo con lágrimas. «Mi hermana vive sola, abandonada por sus hijos. ¿Podría venir aquí?» «Para eso es, Teresa, para que ninguna de nosotras muera olvidada». El rumor se extendió por el barrio como fuego. Ancianos que dormían en casas deterioradas comenzaron a acercarse, curiosos. Algunos traían flores, otros simplemente querían hablar. Yo los recibía a todos con café y pan dulce. Una mañana, mientras colgaba cortinas limpias, escuché una voz conocida detrás de mí. «Mamá». Era Diego. Llevaba el rostro cansado, la camisa arrugada. No venía con Laura. «¿Viniste?», dije sin dejar de trabajar. «Necesito entender qué es esto. Todos en el pueblo hablan de que abriste un hogar». «Lo hice», respondí. «Es el proyecto de tu padre».
¿Y con qué dinero, mamá? Con lo que él dejó y con lo que tú intentaste vender. Diego bajó la cabeza. No dijo nada. Caminó por la sala observando los muebles recién restaurados, las fotos de Rubén en las paredes. En una esquina, un par de ancianas conversaban entre risas. ¿Y piensas quedarte aquí? Sí, este lugar es mi casa ahora. El silencio se hizo largo. Finalmente él murmuró: no sabía que papá había hecho todo esto. Porque nunca quisiste saber, preferiste creer que la vejez es una carga, no una etapa. Mamá, No digas nada, lo interrumpí. No necesito disculpas, necesito que aprendas. Diego respiró hondo. Laura se fue. ¿Se fue? Sí, dijo que no quería vivir con una madre entrometida ni con deudas. Me dejó. Entonces la vida te enseñó más rápido que yo. Él se rió con tristeza. Supongo que sí. Si quieres puedes venir a ayudar aquí. Siempre hace falta una mano fuerte. Me miró sorprendido. ¿Después de todo? Después de todo, repetí, porque aún eres mi hijo y esta casa es para quienes perdieron el rumbo. Diego aceptó. Empezó a ir los fines de semana, reparando tuberías, pintando paredes, sirviendo comida. Al principio, los otros ancianos lo miraban con desconfianza, pero pronto lo adoptaron como si fuera un nieto. Cierta tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me dijo: «Mamá, no sé si podré perdonarme». «Entonces haz algo mejor», respondí. «No te perdones, transforma tu culpa en servicio». Esa frase pareció clavarse en su alma. Con el tiempo, el hogar empezó a tomar forma. Lo llamamos Refugio Vargas, en honor a Rubén. Se llenó de risas, de historias compartidas, de olor a pan y café. Gente del pueblo comenzó a donar muebles, ropa, comida. El alcalde vino a visitarnos, prometiendo apoyo. Pero mi paz no duró mucho. Una tarde, Laura regresó. Llegó en un coche lujoso, vestida de blanco, con un rostro endurecido. Entró al jardín sin pedir permiso. «Así que aquí estás, suegra», dijo con tono burlón, convirtiendo una herencia en asilo. «En refugio», la corregí. «Aquí nadie está abandonado». «Pues deberías saber que parte de ese dinero me pertenece. Diego y yo éramos pareja». «Eras», respondí con calma. «Y no te pertenece nada». Su rostro se torció. «Te vas a arrepentir de humillarme». «Ya lo hiciste tú sola, hija». Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Yo sabía que no sería la última vez que intentaría algo, pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía propósito, tenía aliados y sobre todo tenía el legado de Rubén ardiendo en mis venas. Aquella noche, cuando el último rayo de sol tocó el retrato de mi marido, le hablé en voz baja. «Lo logré, Rubén. La casa vive, y también yo». Pero lo que no imaginaba era que el verdadero final aún no había llegado. Había algo más en la libreta, una página que todavía no había leído y que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La noche cayó sobre el Valle del Sol como una manta silenciosa. Todos dormían en sus habitaciones, doña Teresa roncando suavemente, don Alfonso rezando antes de cerrar los ojos, y yo, incapaz de descansar, permanecía sentada junto a la lámpara del escritorio. Frente a mí estaba la libreta de Rubén, abierta justo donde siempre la había dejado, en la última página marcada con una cinta roja. Pero ahora, al pasar los dedos por el borde, noté algo distinto. La tapa posterior estaba más gruesa, como si ocultara algo entre las capas del cuero. Tomé una pequeña navaja y corté con cuidado. Dentro había un compartimento secreto. De allí saqué una hoja doblada y un sobre cerrado. El sobre llevaba mi nombre, otra vez en la caligrafía firme de Rubén. Lo abrí despacio, temblando. «Lidia, si has llegado hasta aquí es porque decidiste no rendirte. Lo sabía. Hay algo más que debes saber. El dinero que guardé no vino solo de mis trabajos de carpintero. Cuando trabajaba con don Mateo descubrimos una irregularidad,
Una empresa local lavaba dinero usando propiedades y talleres pequeños. Guardé pruebas, pero nunca las entregué. Quería protegerte. Si algo me ocurría, prometí que esas pruebas quedarían a salvo, en manos de alguien en quien confiara más que en mí mismo. Diego sabe de lo que hablo. Sentí un vacío en el estómago. Diego, ¿mi hijo sabía algo de todo esto? Releí la carta una y otra vez. En el reverso había una nota escrita con lápiz. Busca el sobre azul en el cajón de su escritorio. No entendía. ¿Se refería al escritorio de Rubén? Pero ese mueble se había quedado en la casa antigua, la que Diego y Laura aún ocupaban. Apagué la lámpara, aunque sabía que no dormiría. Pasé la noche recordando detalles de Rubén. Cómo evitaba hablar de ciertos clientes. Cómo desaparecía por horas diciendo que iba a entregar pedidos. Ahora todo encajaba de forma inquietante. Al amanecer preparé café y esperé a Diego en el patio. Él había prometido venir temprano para ayudar con la instalación del nuevo tanque de agua. Cuando llegó, notó mi expresión. «¿Qué pasa, mamá? Tiene cara de que algo no anda bien». «Necesito que me digas la verdad, Diego», respondí sin rodeos. «¿Qué sabías sobre los negocios de tu padre?» Su rostro cambió de inmediato. Se quedó helado como si le hubiera leído el pensamiento. «¿De qué está hablando?» «De lo que Rubén escribió, de las pruebas, de un sobre azul». Diego se pasó una mano por el cabello. «Mamá, papá me contó algo cuando tenía 17 años. Me dijo que había descubierto un fraude grande, que podía costarle la vida si lo denunciaba. Me pidió que, si algún día le pasaba algo, escondiera un sobre con documentos. Lo guardé en su escritorio, como me pidió. Luego, después de su muerte, Laura insistió en vaciar todo. Juré que el sobre había desaparecido. ¿Y no pensaste en buscarlo?» «Sí, pero cada vez que intentaba, Laura se ponía nerviosa. Decía que no removiera el pasado, porque tal vez el pasado la incriminaba», murmuré. Diego levantó la vista. «¿Cree que Laura...?» «No sé, pero Rubén dejó claro que tú sabías algo, y si ese sobre aún existe, podría cambiar todo». Sin perder tiempo, subimos a su auto y condujimos hacia la vieja casa. El camino parecía más largo de lo habitual, cada curva cargada de recuerdos. Al llegar, las persianas estaban cerradas, pero la puerta no tenía llave. Laura no estaba. Entramos en silencio. El aire olía a humedad y a perfume rancio. El escritorio de Rubén seguía en el estudio cubierto de polvo. Diego abrió los cajones uno por uno hasta que su mano se detuvo. «Aquí». Sacó un sobre azul descolorido. Dentro había documentos, fotografías y un USB. En las fotos aparecían hombres de traje estrechando la mano de Rubén y de don Mateo, y uno de ellos me resultó familiar. Lo miré detenidamente y sentí un escalofrío. El hombre del banco, el mismo que había aprobado un crédito para Diego años atrás. «¿Quién es?», pregunté. «Se llama Alfonso Jiménez», dijo Diego, «dueño de una constructora. Papá trabajó para él unos meses antes de morir». Abrí otro papel. Era un contrato firmado por Jiménez donde figuraba el nombre de Rubén en la lista de empleados falsos. Era evidente. Habían usado su taller para desviar dinero. Diego apretó los puños. Y yo pedí mi préstamo en ese mismo banco. Laura fue quien insistió. Dijo que conocía a alguien ahí. ¿Y si no fue coincidencia? De pronto, un ruido en la puerta nos hizo girar. Laura estaba allí, mirándonos. «Sabía que no podrías quedarte quieta, vieja», dijo con frialdad. «Y tú, Diego, siempre tan ingenuo. ¿Qué haces aquí?» «Venía a buscar lo que me pertenece». Caminó hacia el escritorio y extendió la mano. «Entré a ese juego por él», dijo señalando la foto de Jiménez. «Pensé que podíamos hacernos ricos, pero tu padre decidió salirse, y eso casi nos cuesta todo. Yo solo traté de proteger a la familia». «¿Protegirnos?», grité.
Querías destruirnos. ¿Destruirte? Por favor, Lidia, ya estabas muerta en vida. Solo te di un empujón. El silencio se hizo insoportable. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Mamá, vámonos». «Sí», respondí guardando el sobre en mi bolso. «Esto no termina aquí, Laura». Cuando salimos, ella lanzó una última amenaza. «Si haces algo con eso, perderás más de lo que crees». Condujimos de regreso al Valle del Sol sin hablar. El sol caía sobre el parabrisas y el sobreazul descansaba en mis manos, caliente por la luz. Sabía que dentro de esos papeles había algo que podía limpiar el nombre de Rubén y revelar la verdadera razón de su muerte. Esa noche, mientras todos dormían, encendí mi viejo teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años, el de Dr. Benigno, el abogado de confianza de mi amiga Iris. «Doctor», dije con voz firme, «necesito que escuche una historia y que me ayude a contarla al mundo». Y así, en la oscuridad de mi habitación, comprendí lo que Rubén quiso decir con «no antes del final». El final no era mío, era de ellos. El amanecer trajo un silencio extraño al Valle del Sol. El canto de los pájaros parecía más nítido, el aire más fresco. Tal vez era yo quien había cambiado. Después de años siendo tratada como una carga, me sentía dueña de mi destino. Sobre la mesa del comedor, el sobre azul reposaba junto a mi taza de café. Lo observaba como si respirara. En su interior estaban las últimas palabras de Rubén, convertidas en pruebas. A las 8 en punto llegó el doctor Benigno, impecable, con su maletín de cuero y ese aire de hombre que sabe más de lo que dice. «Lidia, es un placer verte después de tantos años», dijo estrechando mi mano. «Tu voz sonaba diferente por teléfono, más decidida». «Porque ya no tengo miedo, doctor». «Entonces empecemos». Le mostré todo, las cartas de Rubén, el contrato falso, las fotos, el nombre de Jiménez, la confesión velada de Laura. Revisó cada documento con una calma quirúrgica. «Tu marido fue muy inteligente», murmuró. «Guardó copias de todo lo necesario. Esto no solo prueba corrupción, también blanqueo de dinero y falsificación de firmas. Pero necesitamos hacerlo bien. Si lo exponemos sin estrategia, te pondrás en peligro». ¿Qué propone? Primero, filtrar la información al periódico local. Tengo contactos que aún respetan la verdad. Después, llevaremos el caso al Ministerio Público con las copias selladas. Lo importante es que nadie sepa que la fuente eres tú. Asentí. No busco venganza, doctor. Solo justicia. Y limpiar el nombre de mi esposo. Entonces haremos justicia, con elegancia. Durante los días siguientes, el refugio Vargas siguió funcionando como si nada. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de estallar. Mientras servía sopa o ayudaba a doña Teresa con sus medicinas, yo observaba el teléfono esperando una llamada. Y una tarde, finalmente, sonó. «Señora Vargas», dijo una voz femenina del periódico El Sol de Hidalgo. «Tenemos los documentos. Esto es grande, pero necesitamos confirmar si Rubén Vargas falleció por causas naturales». «Eso dijeron», respondí con la voz temblorosa. «Pero después de leer esas cartas, ya no estoy tan segura». 2 días después, el titular estalló en todos los kioscos. Red de corrupción empresarial ligada a muertes no esclarecidas. El nombre de Alfonso Jiménez figuraba en la portada. Dentro del artículo, una mención discreta. Las pruebas provienen de una fuente anónima vinculada a un antiguo taller carpintero del Estado. Esa misma mañana, el noticiero de televisión mostró imágenes de policías entrando en las oficinas de Jiménez. Cuentas congeladas, contratos suspendidos. Y entre los nombres investigados apareció otro. Laura Mendoza, socia comercial registrada en una empresa fachada. Diego vio la noticia desde el comedor. La taza se le cayó de las manos. «Dios mío, mamá, esto lo hiciste tú». «Lo hicimos tu padre y yo», respondí. Él se sentó sin palabras. «Laura va a venir.
dijo finalmente. No la conozco así, no se rendirá. Déjala venir, dije con calma. Ya no tengo nada que esconder. Y vino. Al caer la tarde, un auto negro se detuvo frente al refugio. Laura bajó con gafas oscuras y el rostro desencajado. Empujó la puerta sin tocar. ¿Contenta?, gritó. ¿Ahora sí puedes morir tranquila? No pienso morir todavía, respondí sin levantarme del sillón. Hay mucho trabajo por hacer aquí. Arruinaste mi vida, vieja. No, Laura, solo la mostré como realmente era. Dio un paso hacia mí, furiosa. ¿Tú crees que la gente te va a aplaudir? Eres una anciana jugando a ser heroína. Y tú una mujer que confundió ambición con amor. Diego apareció detrás de ella. Basta, Laura. ¿Tú también, Diego? Todo esto es culpa tuya. Si no me hubieras hecho firmar ese préstamo, nunca habría robado, mentido, vendido la casa de mi madre. Laura se quedó en silencio. Por un segundo sus ojos se llenaron de miedo. Los periodistas te buscarán, añadió Diego, y cuando lo hagan no tendrás dónde esconderte. Ella retrocedió. Esto no se quedará así, murmuró antes de salir. Sí se quedará, respondí, porque el silencio ya terminó. La puerta se cerró de golpe. Un viento suave entró por la ventana, moviendo las cortinas. Diego se sentó frente a mí, agotado. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, mamá? Porque aprendí que la justicia no necesita gritar, solo necesita tiempo. Durante las semanas siguientes, el caso creció. La prensa descubrió que Jiménez y sus socios habían usado más de 20 talleres falsos para lavar dinero. Varios empleados confesaron. Laura desapareció del pueblo y por primera vez el nombre de Rubén Vargas apareció en los periódicos, no como sospechoso, sino como víctima. Una mañana, el doctor Benigno llegó con una carpeta. Lidia, el ministerio ha cerrado el caso. Tu esposo fue exonerado oficialmente y el Estado quiere reconocer el Refugio Vargas como institución comunitaria. Sentí que el aire me faltaba. Rubén, susurré, al fin puedes descansar. Diego sonrió con lágrimas en los ojos. Papá estaría orgulloso. Y tú también deberías estarlo, le respondí. Aprendiste a mirar a los ojos sin miedo. Eso vale más que todo. Esa noche hubo una cena en el refugio. Los ancianos cantaron, alguien trajo una guitarra, y por un momento creí oír la voz de Rubén entre las risas. Cerré los ojos y sentí su mano en la mía. Pero en el fondo, sabía que aún faltaba una última página por escribir, una que no hablaba de justicia ni de dinero, sino de perdón. Los meses siguientes trajeron una calma nueva al Valle del Sol. El refugio Vargas floreció. Las habitaciones estaban llenas, las risas se oían desde la calle y la gente del pueblo venía a dejar frutas, mantas o simplemente compañía. A veces me detenía frente al retrato de Rubén en el salón principal y le hablaba en silencio. Lo hicimos, amor. Tu sueño está vivo. Diego había cambiado. Ya no era el hombre ansioso y ausente que conocí al principio. Se quedaba a dormir algunos días en el refugio, ayudando a organizar las donaciones, cuidando de los ancianos, escuchando sus historias. Cada vez que lo veía sonreír con uno de ellos, entendía que finalmente había entendido la lección. Cuidar de otros no es un deber, es un privilegio. Una mañana de invierno, mientras servíamos café a los residentes, una mujer delgada apareció en la puerta. Llevaba un abrigo gastado, el cabello enredado y unas gafas oscuras que no podían ocultar el rostro demacrado. Nadie la reconoció al principio, pero cuando dijo mi nombre, supe quién era. Lidia era Laura. Por un instante, el silencio llenó el salón. Los ancianos la miraban con curiosidad, y Diego, al verla, se levantó bruscamente. ¿Qué haces aquí? Solo quiero hablar con tu madre, respondió ella sin mirarlo. Me acerqué despacio. No tenía miedo ni rabia, solo una extraña paz. Ven conmigo, le dije.
La conduje hasta el pequeño jardín trasero donde Rubén había plantado los rosales muchos años atrás. Nos sentamos en un banco de piedra. El aire olía a tierra húmeda y flores. «Supongo que lo perdiste todo», dije suavemente. Laura asintió. «Todo, las cuentas, el coche, los amigos. Nadie quiere saber de mí. Y Diego tenía razón. Fui yo quien vendió el silencio de Rubén por dinero. Creí que podía controlarlo todo». Sus palabras cayeron como piedras. «¿Por qué viniste?», pregunté. «Porque no tengo dónde ir. Y porque, aunque no merezca tu perdón, necesitaba darte las gracias. Si no fuera por ti, ese hombre aún seguiría haciendo daño. Yo también fui víctima, Lidia, aunque no lo parezca». La observé en silencio. El maquillaje corrido no podía ocultar la culpa en sus ojos. «No busques compasión», le dije. «Pero si de verdad quieres empezar de nuevo, hay trabajo aquí. El refugio siempre necesita manos». Ella me miró sin entender. «¿Me estás ofreciendo quedarme?» «Te estoy ofreciendo redimirte. No se trata de mí. Se trata de que aprendas lo que nunca entendiste, el valor de cuidar a otros». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «No lo merezco». «Nadie lo merece al principio», respondí. Así, Laura comenzó a trabajar en el refugio. No fue fácil. Los primeros días los ancianos se negaban a hablarle, pero poco a poco, con humildad, aprendió a servir el café, a cambiar sábanas, a escuchar. Diego la observaba desde la distancia, dividido entre el resentimiento y la esperanza. Un domingo lo encontré en la capilla del refugio, solo, con la cabeza entre las manos. «¿Aún duele?», le pregunté. «Sí», dijo, «pero verla así me hace pensar que papá tenía razón. Nadie se salva solo». Sonreí. «Y por eso construyó este lugar». En el aniversario de la muerte de Rubén organizamos una pequeña ceremonia. Todos los residentes participaron. En el centro del jardín colocamos una placa nueva que decía: «Aquí florece lo que el amor sembró, Rubén y Lidia Vargas. Que la vejez nunca vuelva a ser olvido». Cuando el sol se puso, Diego, Laura y yo encendimos 3 velas. Nadie habló. No era necesario. El viento soplaba suave, moviendo las flores, y en ese momento supe que la historia había llegado a su verdadero final. Esa noche, antes de dormir, me senté frente al retrato de Rubén una vez más. «¿Ves, amor?», susurré. «No gané gritando, gané enseñando, y eso es lo que tú querías». Cerré los ojos y por primera vez en muchos años dormí profundamente. Al día siguiente, cuando amaneció, el refugio Vargas despertó con vida. Risas, aroma a pan y promesas nuevas. Y aunque mis manos ya temblaban y mi cuerpo se cansaba más rápido, sabía que no había mejor lugar para envejecer que el que habíamos creado juntos. El legado de Rubén no era el dinero ni las propiedades, era esto: un hogar, una causa, y la certeza de que incluso después del dolor más profundo, la dignidad y el amor pueden volver a florecer.